Hermanos, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta casa de oración. Daremos inicio a este culto el día de hoy, domingo 23 de febrero del 2025. Bienvenidos todos, Dios nos bendiga. Y empezamos con el himno número 29 en sus signarios. Himno número 29. Gloria dada a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados aceptad, de su divino amor la ley, postrados aceptad. Vosotros, hijos de Israel, recibo de su grey, gloria dada a Emmanuel y proclamarle rey, gloria dada a Emmanuel y proclamarle rey. Gentiles que por gracia fiel gozáis de libertad, al que de vuestra quencoyel os libra, hoy load. Al que de vuestra quencoyel os libra, hoy load. Naciones todas escuchad y obedeced su ley, de gracia y de santidad, y proclamarle rey, de gracia y de santidad, y proclamarle rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor, cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Amén. Amén. Continuamos con el orden del culto. Ahora me gustaría pedir una oración de confesión y afirmación. El hermano Raúl, por favor. Padre, en esta hora, Señor, queremos agradecerte porque permites que estemos aquí, Señor, en este lugar para adorarte y glorificarte, Padre. Te damos gracias, Señor, porque esto, Señor, lo has hecho tú, Señor, a través del derramamiento de sangre que hiciste en la cruz, Señor, por nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar seguros, Señor, que la obra, Señor, está completa, está hecha, Señor, y sabemos, Señor, que tú, Señor, nos ofrece a través de ellos, Señor, esta salvación, Padre. Te pedimos, Señor, en esta hora, Padre, que tú cuides de cada uno de nosotros que estamos aquí, los que están, Señor, en sus hogares o en algún otro lugar, Señor, viendo esta transmisión. Padre, te pedimos, Señor, que tú los bendigas, que tú prepares el corazón de cada uno de ellos, Señor. Si hay enfermedad, Padre, te pedimos que tú los sanes, que derrames bendición en cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, por ello. Quédate con nosotros, Señor. Bendice este culto que estamos ofreciendo, Padre, y utiliza a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias. A continuación tenemos una lectura bíblica unidos. Es del Salmo 106. Salmo 106, versículos del 1 al 2, hermanos. Lectura unidos. Amén. Amén.
Dice la palabra. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió el mar rojo y los salvó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Amén. Nos pasamos al momento de alabanza. Cantemos sus alabanzas. Amén. Gloria al Señor, amén. Amén. Muchos hermanos y hermanas que se han retirado de los caminos del Señor, y muchos se olvidan, ¿verdad?, que es lo que ha hecho el Señor por cada uno de ellos. Dios les y nosotros también, ¿verdad? Y esta alabanza es vuelvan a Él, volver a ti, vuelvo a ti, ¿verdad? El Señor siempre nos acepta por manos cuando nos arrepentimos, llegamos a Él con un corazón arrepentido, Él nos acepta nuevamente. Amén. Postrado del altar de nuevo, rendido a tus pies me encuentro. Reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, y tu dulce voz me alentaba, y con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti, mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti, Jesús. Vuelvo a ti, yo no puedo vivir sin ti. Vuelvo a ti, Jesús. Amén, Señor. Mostrado en tu altar de nuevo, rendido a tus pies me encuentro. Reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, y tu dulce voz me alentaba, y con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero
vuelvo a ti. Señor, vuelvo a ti. Vuelvo a ti, Señor Jesús. Amén, Señor. Gloria a ti, Padre. Es un Dios muy amoroso. Amén. Cuando volvemos a Él, Él nos acepta. Amén. Es un menor. Esta alabanza me gusta mucho porque con Él basta, amén. Con Jesucristo basta. Él es suficiente. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como Tal y como somos nos amó, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca
Amén. Así es. Vamos a gozarnos, hermanos, porque Él rompe el pecado. Amén. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste con mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, los adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno, 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 gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, Señor. Gracias por lo que hiciste. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Muchas gracias. Yo siento que es muy bonito escuchar alabanza, pero todavía es más bonito y más gozoso cuando nosotros cantamos en la congregación. ¿Verdad? Gracias. Y pues continuamos.
con el mensaje titulado Significado e Importancia de la Primera Pascua del Pastor Efraín. Pueden ocupar su lugar, hermanos, por favor. Y lo que decía nuestro hermano es muy real, muy cierto. Es bueno escuchar las alabanzas, pero mucho mejor entonarlas y unirnos con las voces de otros hermanos que en otros lugares del mundo están también alabando el nombre del Señor. Porque Él es digno, ¿verdad? Como dice, digno es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, dice. Solamente Él lo hizo, nadie más. Y por eso nosotros nos sentimos agradecidos con Él. No en deuda, hermanos, porque nunca vamos a poder pagar. Y Dios lo sabe, por eso Él nos ofrece gratuitamente. Dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios sabía, hermanos, que no podíamos corresponder a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Sin embargo, Él quiere que andemos en vida nueva. Y por eso, como veíamos hace 8 días, veíamos hace 15 días también, que Dios pide tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hija mía, tu corazón. Y miren tus ojos mis caminos. Cuando dice miren tus ojos mis caminos, quiere decir, quiero que andes en mis caminos. Quiero que me obedezcas. Y de esa manera nosotros podemos en parte, ¿verdad?, corresponder lo que Él ha hecho. Y digo en parte porque nada es comparable con todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero sí, Él se agrada, Él recibe como una ofrenda aquello que hacemos en gratitud a Él y para Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, amén, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor allá en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y le daré lectura a la palabra del Señor del versículo 1 al versículo 28 de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 del versículo 1 al 28. En la versión Reina Valera 1960 dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua,
sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Amén. Hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre este pasaje. Y hay cosas muy interesantes que vamos a encontrar. Por eso el tema de ahora es significado e importancia de la primera Pascua. Significado e importancia de la primera Pascua. Así como se habla también, por ejemplo, de la primera Navidad y luego de las Navidades que se celebran. No hay otra Navidad como la primera Navidad. Como Navidad tiene que ver con nacimiento, con natividad, con nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí cuando hablamos de la primera Pascua, las demás Pascuas eran conmemorativas.
para celebrar, para recordar, para conmemorar aquella primera Pascua. Y vamos a ver qué significa incluso también la palabra Pascua, que su significado es casi literal. Pascua es pasar por encima de, pasar por alto. En este caso fue cuando Dios mismo estableció el mecanismo, por así decirlo, el medio para que el heridor no hiriese, no entrase a aquellas casas que tenían la sangre en los postes y en el dintel. Y vamos a ver qué significa todo eso. Los judíos debían celebrar, según la Biblia, 7 fiestas solemnes. Pero la más importante de esas 7 era la Pascua. Sigue siendo la Pascua. Y vamos a ver por qué. Y qué trascendencia tiene para nosotros como iglesia, como pueblo cristiano. Para ti y para mí, ¿qué trascendencia tiene eso? ¿Qué tiene que ver conmigo esa celebración o ese acontecimiento que se llevó a cabo hace miles de años? Incluso ahorita que estaba entonando el canto de Jesucristo basta, estaba yo viendo precisamente aquí en este capítulo 12, dice que deberían de tomar un cordero por familia, y que si la familia era muy pequeña, podían juntarse con otra familia pequeña, para que juntos pudieran comer el cordero. Y dice el canto ese, Jesucristo basta. O sea, Jesucristo es suficiente. ¿Qué quiere decir esto? El cordero, hermanos, era suficiente para satisfacer las necesidades de una familia. Y tan era suficiente que si una familia era pequeña, podía invitar a otra. Y ese cordero podía satisfacer las necesidades de esas 2 familias. ¿Por qué? Porque era suficiente. Porque era bastante. Y eso también quiere decir, hermanos, que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, que es Jesucristo, es suficiente, basta. Es suficiente para todo aquel que necesite de Él. Para todo aquel que sienta la necesidad de Él, Él es suficiente. Con Él basta. No necesitamos buscar en otro lado. Él llena el vacío del corazón del hombre. Y solamente Él puede llenarlo, nadie más. Amén. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar en materia, aquí en base al bosquejo que tenemos ahí en nuestro boletín. ¿Por qué es importante? Porque era importante la primera Pascua. ¿Y por qué es importante aún también para nosotros? Es importante porque marca el inicio de Israel como nación libre. Y eso lo vemos ahí en los versículos 1 y 2 de Éxodo capítulo 12. Voy a dar lectura nuevamente a los versículos que aparecen ahí para que veamos que en verdad esa primera Pascua, esa noche, ese primer día del mes, para ellos, porque así lo dice el Señor en el versículo 1 y 2 de Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Dice, para ustedes ahora empieza a contar el tiempo. Para ustedes este va a ser el primer mes del año. Para ustedes este va a ser el primer día de su existencia como pueblo, como nación libre. Y dice el versículo 41 de Éxodo 12. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuántos años habían pasado, hermanos, desde que Jacob y su familia descendió a Egipto? 430 años. Pero en ese día, en esa noche, en ese día en que Dios los sacó, para ellos comenzó
su existencia como nación libre, como el pueblo de Israel, como el pueblo de Dios. Y el versículo 42 dice, es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Esta noche en que Jehová los sacó. Y aquí quiero notar, hermanos, no fueron ellos que se liberaron a sí mismos. No fueron ellos que iniciaron una rebelión armada en contra de los egipcios y obtuvieron su libertad. No, es Dios quien los liberó. Dios mismo fue quien los liberó. Él los sacó. Eso debe tener presente Israel. Actualmente el pueblo de Israel debería recordar eso, que es Dios quien lo ha liberado. Y si es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, ese mismo Dios los puede liberar, como lo hizo allá en Egipto. También nosotros, hermanos, hemos sido liberados por Cristo y hemos comenzado una nueva vida en Cristo. Cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado y de la muerte, comenzamos una nueva vida, como dice en 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguna está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva criatura, una nueva vida, un nuevo comienzo en Cristo. También se nos insta, según Gálatas 5:1, a no volver a la esclavitud. Por eso dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No debemos volver a la esclavitud del pecado. No debemos volver a la esclavitud de las viejas costumbres. Porque ahora, dice, esas viejas costumbres, esos viejos hábitos, esos malos hábitos han quedado atrás. Ahora tenemos que ver hacia adelante, a esa nueva vida que Cristo nos ha traído, que Cristo nos ofrece a través de su muerte y resurrección. Esa nueva vida que está regida por su palabra, que está sostenida por su Espíritu Santo. Por eso, para nosotros, hermanos, también hay un nuevo comienzo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Si alguna está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva vida, una nueva existencia. ¿Por qué es importante esa primera Pascua? Porque esa noche Dios mismo preservó a Israel de la muerte. Dice el versículo 12 y 13 de Éxodo 12, versículo 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, dice el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, dice el Señor. Así es que el Señor mismo preservó a los israelitas de la muerte. No es que ellos se hayan puesto a salvo, no es que ellos se hayan escondido. No, Dios mismo les dijo, es lo que tienen que hacer. Tienen que sacrificar, tienen que matar, tienen que degollar un cordero. Y con esa sangre del cordero, con un hisopo es una rama de un arbusto, van a tomar de la sangre del lebrillo y van a ponerla en los postes
de las puertas y en el dintel. Aquí podríamos hablar qué significan las puertas, ¿verdad? Pero otra vez, como digo, por cuestión de tiempo vamos a tratar de enfocarnos solamente en algunos aspectos. Dice y cuando yo vea la sangre, dice el Señor, yo voy a pasar de largo. No voy a permitir que el heridor, que el destructor entre en esa casa. Dice, pero nadie tiene que salir de esa casa. Esa era la condición también. Van a estar dentro de la casa, esa casa que va a estar marcada con la sangre del Cordero, y nadie debe salir de esa casa. Ahí podremos decir que ya era también bajo su propio riesgo, como se diría ahora, ¿no? Pero las indicaciones de Dios son precisas. Y es Dios, hermanos, quien dice, yo voy a pasar aquella noche. Y a donde esté la sangre en las puertas, pasaré de largo. Por eso, hermanos, es lo que quiere decir Pascua, pasar, saltar, brincar, pasar por alto, pasar por encima de, literalmente, ¿verdad? Es lo que quiere decir Pascua. Nosotros también, hermanos, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Dice en Colosenses 1, 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, hablando de Dios el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y, ¿qué dice? Trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha rescatado, nos ha sacado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, a su reino de luz. Vean el contraste, reino de las tinieblas. Cuando estábamos sin Cristo, hermanos, estábamos viviendo en el reino de las tinieblas. Y aquí no tiene que ver que si practicaban alguna brujería o algún... No. Simplemente por el hecho de no estar en Cristo, estábamos en el reino de las tinieblas. Y quien gobierna ahí es Satanás. Él es el príncipe de las tinieblas. Ni siquiera es el rey de las... No, es el príncipe. Porque solamente hay un rey que reina aún sobre el príncipe de las tinieblas. Y ese rey es Jesucristo, ¿verdad? Y Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de luz, a su reino. Y por eso dice ahora, somos participantes de la herencia de los santos en luz. Ahora estamos en luz, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, dice la Escritura. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Fíjense bien. Ahora, en Él tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros también hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder de la ley del pecado y de la muerte. En Cristo Jesús ahora tenemos libertad. Si el Hijo os libertare, dijo el Señor Jesús, seréis verdaderamente libres. Amén. Así es, Él nos ha liberado, Él nos ha libertado y ahora somos realmente libres en nuestro espíritu, ¿verdad? Y aún en nuestro cuerpo también le damos gracias a Dios porque vivimos en libertad. Tristemente algunos están aparentemente libres, como le dijeron aquellos judíos a Jesús ahí en Juan 8. Dice, pero ¿por qué dices que vamos a ser libres si conocemos la verdad, que si el Hijo nos liberta, ¿por qué vamos a ser libres si nosotros no hemos sido esclavos de nadie? Para empezar, estaban
mal informados, estaban desinformados, tenían otros datos, como dirían, porque en realidad sí estaban de esclavos bajo el imperio romano. Pero ellos dicen, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres? Y Jesús le dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Como diciéndoles, ustedes creen que son libres, pero no es así. Ustedes son esclavos del pecado. Y es lo que pasa en la actualidad, hermanos. Hay muchos que creen que son libres, pero no, son esclavos del pecado, esclavos de sus propias pasiones, de sus propios deseos, o a lo mejor hasta esclavos de alguna adicción. Y solamente el Hijo puede liberarlos. Solamente conociendo la verdad, y aquí está la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. ¿Por qué es importante la primera Pascua? ¿Por qué? Porque por medio de ella Dios utilizó y llevó a cabo su obra de preservación. Ahí, volviendo a Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 10, perdón que vuelva a leer este pasaje, pero es importante, hermanos. El pueblo de Israel tenía que recordar esto cada año, y tenía que decírselo a sus hijos. Y estaba leyendo yo algo relacionado a esto. Dice que todavía en los hogares de los judíos todavía incluso se lleva a cabo como una ceremonia, un culto familiar. Bueno, no le llamarían culto a ellos, pero una reunión familiar en donde los hijos preguntan, como que es parte de esa ceremonia, los hijos preguntan a sus papás por qué hay que celebrar esa festividad, y los papás les dicen a sus hijos por qué se celebra la Pascua. Y vamos a leer entonces ahí en el versículo 3 al 10 de Éxodo. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Aquí, hermanos, hay algunas cosas, algunos datos importantes. Primero dice que el cordero debería de ser sin defecto, macho de 1 año, sin defecto, sin defecto. Y por eso tenemos ya después en Levítico que la ofrenda, que los holocaustos que el pueblo de Israel tenían que presentar delante de Dios tenían que ser sin defecto. Y recuerden que todos estos sacrificios, empezando por el Cordero Pascual y después por todos los sacrificios que Dios había establecido en Levítico, prefiguraban a Cristo. Eran una figura de Cristo. Era una representación de Cristo ya en el Antiguo Testamento. Porque Él es el sacrificio perfecto. En Él no hubo ningún defecto. No hubo engaño en su boca, dice la Escritura.
Por eso Dios estaba dejando claro, ¿verdad?, que la ofrenda que él aceptaba tenía que ser perfecta, sin defecto alguno. Por eso, hermanos, el hombre no puede por sí mismo, por más buenas intenciones que tiene, por más sincero que sea o sincera que sea, no puede agradar a Dios por sí mismo o por sí misma. Por eso toda ofrenda, por eso toda oración, por eso toda alabanza que se tributa a Dios, que se ofrece a Dios, tiene que ser por medio de Jesucristo. Solamente así puede ser acepta delante de Dios. Por eso Dios estableció cómo quería que su pueblo se acercara a Él. Por eso Dios establece en su palabra cómo quiere que tú y yo nos acerquemos a Él, si queremos ser aceptados por Él. Este cordero tenía que ser inmolado, tenía que ser degollado. Es lo que quiere decir inmolado, degollado. Y luego dice que debían de tomar de su sangre, pero también debían de comérselo, tenían que comer de él, no solamente matarlo y utilizar solo la sangre, no, tenían que comer de su carne, no iban a beber su sangre, porque Dios incluso había establecido eso, que nadie debería de comer ni beber la sangre, porque en la sangre está la vida. ¿Por qué? Porque Dios había determinado que la sangre iba a ser el elemento que el hombre, en este caso a través de sus ofrendas, pero sobre todo Cristo, por medio de su sangre, iba a ofrecer el perdón de nuestros pecados, por el derramamiento de su sangre, por el ofrecimiento de su cuerpo, de su vida delante del Padre. Ofreció el más perfecto y excelente sacrificio, como dice el autor a los Hebreos. Por eso ese sacrificio es suficiente, ya no necesitamos de más sacrificios. Un solo sacrificio, suficiente para el perdón de todos nuestros pecados. Y no solamente de los nuestros, sino de todos aquellos que han vivido antes de nosotros. De todos aquellos que vivieron aún en el Antiguo Testamento. Ellos mismos fueron justificados por la sangre del Cordero. Y tú y yo también hemos sido justificados por la sangre del Cordero. El Cordero que fue inmolado, dice, desde el principio. Vamos a ver más adelante qué significa eso, que desde el principio. O sea, desde antes de la creación del mundo, ya Dios había destinado a su Hijo Jesucristo para que fuese inmolado, para que fuese muerto en la cruz del Calvario. También, hermanos, vamos a ver que su sangre debía ser puesta en los postes y en el dintel de la puerta. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Su carne debía ser comida con panes sin levadura y hierbas amargas, según el versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esto del pan sin levadura tiene significado. Las hierbas amargas tienen significado también. El significado de las hierbas amargas era para que el pueblo de Israel recordara el tiempo de amargura que duró su esclavitud, el tiempo de dolor, de sufrimiento, esos 430 años que estuvieron ahí en la tierra de Egipto. Y por eso cada vez que celebraran la Pascua debían de comer panes sin levadura y hierbas amargas. ¿Y qué significa eso de panes sin levadura? Bueno, algunos comentaristas dicen que porque pues había que salir deprisa, entonces no había tiempo de preparar la masa, ¿verdad? Usted, si alguien sabe de cómo se hacen los panes, pues hay que batir la masa, hay que echarle la levadura y batirla y luego seguirla refrendando para que la masa se leude completamente, ¿verdad? Y vaya aumentando la masa y entonces pueda producirse más pan.
Dice, pero como había que salir, pues no hubo oportunidad de leudar la masa, de preparar la masa, y por eso pues echaron mano de la masa sin levadura. Pero hermanos, no fueron las circunstancias las que determinaron cómo debían de preparar el pan. No, es Dios mismo quien está indicando cómo deberían de preparar el pan, y dice, deben preparar pan sin levadura. Y así lo van a hacer por sus generaciones. Porque si comen pan con levadura, quien coma pan con levadura, quien prepare pan con levadura, tiene que ser quitado del pueblo, echado del pueblo, aún muerto, desarraigado totalmente del pueblo. Eso nos suena muy duro, ¿verdad? Pero ¿qué significa? ¿Qué significa el pan sin levadura? Vamos a ver un poquito más adelante. Aquí, hermanos, vemos que esto nos recuerda, como vemos ahí, ¿verdad? En nuestro bosquejo, esto nos recuerda aquella noche cuando Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Incluso le dijo a sus discípulos, vayan y preparen donde hemos de comer la Pascua, donde hemos de cenar la Pascua. ¿Recuerdan esta historia? Y mandó a sus discípulos y prepararon un lugar, un aposento alto. Y aquella noche, hermanos, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. En otras palabras, comieron el cordero. Se sacrificó un cordero y comieron de su carne. Y vemos que también tomó la copa de vino. Y vamos a ver, dice ahí en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí, hermanos, podemos ver cómo Jesús, en esa noche en que comió la Pascua con sus discípulos, instituyó, por decirlo así, la nueva Pascua, instituyó su cena, en donde ahora Él se está identificando con ese cordero pascual, con ese cordero que preservó la vida del pueblo de Israel allá en Egipto, cuya sangre sirvió para que el destructor pasara de largo. Y le está diciendo, cuando parte el pan, coman, porque esto es mi cuerpo. Y cuando pasa la copa de vino, dice, beban de ella todos, porque esto es mi sangre, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ya lo había dicho, ¿verdad? Que Pascua es, en hebreo es pashá, es pasar por alto, es pasar por encima de, es lo que significa la palabra Pascua. Nosotros también, hermanos, hemos comido la carne y bebido la sangre de Cristo, y ahora tenemos vida eterna. Dirán, ¿cómo es posible esto? Cuando Jesús ahí en Juan capítulo 6 está hablándole a los judíos y le está diciendo, es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. Imagínense que para ellos qué escandaloso era esto. ¿Cómo es posible? Nos está diciendo que comamos su carne, que seamos antropófagos y que bebamos su sangre. Esto era escandaloso para ellos. Y Jesús le dice, si no comen mi carne y no beben mi sangre, ustedes no tienen vida en sí mismos.
van a seguir muertos en sus delitos y pecados. Por eso muchas cosas no aceptaron, no entendieron, no aceptaron. Vamos a ver qué dice Juan 6, 53 y 54. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, ¿qué significa comer la carne del Hijo de Dios? ¿Qué significa beber la sangre del Hijo de Dios? No es algo literal, hermanos, no. No quiero entrar en mucho detalle en cuanto, por ejemplo, el significado que le da a la Iglesia Católica Romana en cuanto a la misa. Para ellos, literalmente, cuando el sacerdote consagra la hostia y el vino, literalmente ellos creen y enseñan que la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y que el vino que está en la copa se convierte en la sangre de Cristo. Y eso se le conoce como la doctrina de la transustanciación, que se convierten en. Y por eso cuando dan la hostia al comulgante le dicen cuerpo de Cristo. Y la copa, sangre de Cristo. Porque ellos consideran que realmente cuando el comulgante tiene la hostia en su boca, está comiendo el cuerpo de Cristo, que se ha convertido, ¿verdad?, esa hostia en el cuerpo de Cristo. Y cuando bebe de la copa de vino, está bebiendo la sangre de Cristo. Pero hermanos, eso no tiene base bíblica. Sin embargo, esa hostia representa el cuerpo de Cristo, eso sí. Y ese vino que está en la copa, del cual está participando el comulgante, representa la sangre de Cristo. Cuando nosotros participamos de la cena, de la Santa Cena, de la mesa del Señor, por eso a veces tenemos que aclararlo y decir que que el pan sigue siendo pan, pero que representa el cuerpo de Cristo que fue partido. Y que la copa de jugo de uva, ni siquiera utilizamos vino. Podríamos utilizar vino, ¿no?, pero utilizamos el jugo de uva, que es fruto de la vid, porque por su color y porque es fruto de la vid, representa la sangre de Cristo. Y por eso no quiere decir que entonces no importa, ¿verdad? Es pan, es jugo de uva. Recuerden que dice: el que come y bebe de la copa del cuerpo de Cristo y de la copa de Cristo, si come y bebe indignamente, es responsable. Juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Entonces, no es nomás cuestión de comer por comer o de beber por beber, o nomás porque hay que cumplir, o bueno, hay que hacerlo periódicamente. No, requiere compromiso, estar consciente de lo que estamos haciendo, y requiere compromiso. Por eso sí es importante que cuando participemos de la cena del Señor lo hagamos conscientemente, y también que realmente estemos comprometiéndonos delante de Dios, no tanto ante la iglesia o ante los demás, ¿no?, ante el Señor sobre todo, ¿verdad? Porque realmente lo estamos haciendo delante de Él. Claramente dice: esta es la copa del nuevo pacto. Es un nuevo pacto que Cristo ha hecho con nosotros, que ha hecho con su iglesia. La importancia de la sangre en la preservación del pueblo de Israel. Versículo 12 y 13, otra vez de Éxodo 12, versículo 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, dice el Señor.
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahí está, hermanos, la promesa de Dios. Y Dios cumplió su promesa. En todos aquellos hogares, en aquellas casas en donde estaba la sangre del cordero que fue inmolado, no hubo mortandad. Como leíamos antes, ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera entre los animales hubo muerte. Y mucho menos entre los primogénitos de los hebreos. En cambio, hermanos, allá en la tierra de los egipcios, en los hogares de los egipcios, había llanto. ¿Por qué? Porque murió el primogénito de cada familia, y no solamente de los seres humanos, sino aún de las bestias, de los animales. El primogénito de cada animal murió en aquella noche. ¿Por qué? Porque el destructor entró a aquellos hogares, a aquellas casas, y trajo muerte a aquellas familias. Por eso podemos decir que lo que marcó la diferencia fue ahí la obediencia, sí, pero sobre todo lo que Dios mismo había establecido, que era la sangre. Por eso la importancia de la sangre en la preservación del pueblo de Israel. Nosotros también, hermanos, fuimos rescatados por la sangre de Cristo, que es nuestro Cordero Pascual. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre. Estamos hablando de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. No aparece ahí la cita, pero es Primera de Pedro, capítulo 1. Bueno, sí, ahí está, versículo 2 y luego versículo 18 al 20. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados, dice, con la sangre de Jesucristo. Ahora, la sangre de Cristo no sirvió para rociar una puerta, o los marcos, o los dinteles de la puerta, sino dice ahora, metafóricamente hablando, hemos sido rociados personalmente, directamente. Tú has sido rociada, has sido rociado con la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para preservar tu vida, para preservación, para salvación, para limpieza. Por eso dice el versículo 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Hermanos, aquí hay algo que a mí siempre como dirían, me impacta. No alcanzo a comprender la grandeza de esto, la profundidad de esto, que ya desde antes de la fundación del mundo, Cristo hubiese ya sido como inmolado por mi causa. En otras palabras, hermanos, antes de que Dios creara a Adán y Eva, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios ya sabía que iban a pecar. Dios ya sabía que tú ibas a pecar. Dios ya sabía que yo iba a pecar, que yo iba a ser un pecador. Pero por amor, por su amor, por su gracia, por su misericordia, Él, el Padre, ya veía a su Hijo como inmolado, como muerto, como sacrificado, desde antes de la fundación del mundo. ¿No es esto maravilloso, hermano? Amén.
Y hay quienes dicen, eso no puede ser. Pues ¿cómo? Hermanos, recuerden, Dios creó el tiempo y el espacio, y para a él no le afecta el tiempo y el espacio. Él está fuera, diríamos nosotros, de la influencia del tiempo y del espacio. Cristo mismo estaba fuera de la influencia del tiempo y el espacio cuando estaba a la diestra del Padre. Pero Dios quiso y Dios determinó que en el tiempo y en el espacio su Hijo viniera como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y fue crucificado, fue muerto y fue sepultado. Y de esa manera, y luego resucitó al tercer día, y de esa manera Él obtuvo para nosotros salvación y vida eterna. Hemos sido rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, perfecto, dice, ya destinado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, dice, que por amor a ustedes. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la grandeza del amor de Dios? De tal manera que estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo por amor a ti, por amor a mí. ¿Puede haber un amor más grande, hermanos? ¿Una expresión, una manifestación mayor de amor que esta? Claro que no. Por eso decía el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando en esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y nosotros, si morimos en Cristo, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por eso dice, andemos en vida nueva, seamos nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas mujeres. La celebración de la Pascua requiere consagración y obediencia. Esto lo voy a dejar para dentro de 8 días para seguir con la exposición, porque ya tenemos el tiempo avanzado. Pero sí, hermanos, la celebración de la Pascua requiere consagración y obediencia, basado aquí en Éxodo capítulo 12 y en otras partes de la Escritura, por supuesto. Que el Señor, hermanos, nos ayude a comprender cada día mejor lo que está en su palabra, pero no solamente para comprenderlo, sino para obedecerlo, para llevarlo a cabo y de esa manera honrar su nombre, de esa manera expresar nuestra gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén.